Sí, profe. Listo. Bueno, Estoy aquí volviendo al tema. Sí. No he hecho los cuadritos esos grises porque es que antes de me aparece un error como donde con el redeem. Listo, ya enseguida miramos. Se lo puedo mostrar y usted. Listo. Regáleme un segundito, verifico los que no hayan llegado al principio de clase y ya llegan. Regáleme un segundito, por favor. A ver, me faltaba Juan Camilo Chavarría. Sí, señor, por acá. Listo. Me faltaba Santiago Hernández. Santiago Hernández, a ver. Santiago está de viaje. Ah, bueno, sí, él siquiera. Listo. David Martínez. Bueno, para este proyecto David le robaré la Martínez. torre y yo creo que quedará bastante chulo. Obviamente, una máquina como esta, por mucha tarjeta gráfica potente que se le ponga, una 1050 por ejemplo, como la que... Luisa Pareja, novio. Y Juan Diego Elston. Bueno, listo, muchachos. Ahora sí, compañero. Entonces, Profe, qué pena, antes de que le responda la pregunta al compañero. Lo que pasa es que me tengo que ir a trabajar. ¿Hay algún problema si me retiro yo? no, hágale que después ya con el video complementa la clase y pues las actividades que queden Igual, también pues yo he después. entendido todo lo que estaba haciendo y pues todo va bien. Entonces, Listo, como no que hay no problema. tengo duda por ahora. Listo, Listo, profe, hágale. muchas gracias. Mucho Permiso. gusto. Bien. Bueno, compañero, ahora sí, si quiere, compártanos. Listo, profe, ya le comparto. Mire, pues, ahí están viendo la pantalla. Ahí ya viene en camino, sí, señor. Ya. Lo que pasa es que, mira que No sé, desde hace rato. lo que pasa es que mire que M notas arriba lo tenés como un vector y abajo lo estás definiendo como una matriz. Aquí lo tengo como un vector. Arriba. Ahí lo tiene como un vector. Recuerden. ¿Cómo lo define como una matriz? No sé. ¿Cómo le dice que es una Tiene que. matriz? ¿Cómo? Con una coma en el paréntesis. Antes de o dentro del paréntesis. Dentro del paréntesis. Aquí en arriba. Sí, claro, compañero. Eso lo hicimos la clase pasada, lo hicimos hoy. Eso lo deben de tener muy presente, muchachos. Pues, sí, por eso tal vez era, no lo tuve en cuenta. Me pasó así. Si ese era lo que no me daba. Claro. Y abajo, Listo, y profe. abajo también tiene error. Sí, claro. Ahí es Rose Count. Listo. Igual a, ¿cuánto fue? N más 3. O en paréntesis. Sí, puede ser, pues no es obligación, pero yo siempre lo hago. Gracias, profe. Listo. Ahí están viendo la pantalla. Aló. Chacha, ahí están viendo la pantalla. Sí, profe. Listo. Bueno, ahora entonces, ahora sí podemos arrancar ya el ciclo.
Listo. Vamos a arrancar el ciclo. ¿Por qué? Porque ya conocemos la n. Entonces yo ya puedo tener, yo ya tengo el valor de n, ya puedo hacer el ciclo. Recuerden que para qué vamos a hacer el ciclo. Pues les repito. Vamos a crear un ciclo para poder ingresar el nombre y las 3 notas de ese estudiante. Ingresar el nombre y las 3 notas. Cuando yo ingrese el nombre e ingrese las 3 notas, inmediatamente voy a calcular la nota definitiva, que es el promedio de las 3, y de una vez voy a verificar si la persona ganó o perdió. Eso, vamos a hacerlo azul y vamos a hacerlo rojo de una vez. Entonces, vamos a hacer un ciclo para, entonces vamos a decirle for F, porque vamos a trabajar las filas, que van desde posición. Ya estamos hablando de posición, desde qué fila hasta qué fila van. Si vamos a meterlo azul y lo rojo. 0 PB. Hasta. Hasta la -1 PB. N menos 1, correcto. Vamos a hacer este pedazo de acá. Desde la posición 0, hasta la posición N menos 1. Listo. De la posición 0 hasta la N menos 1. Vamos a hacer desde 0 hasta la N menos 1. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, lo primero que vamos a hacer es leer el nombre. Entonces, me vengo para acá. ¿Cómo leo el nombre? Entonces recuerden que está en un vector que se llama vnombre. ¿En qué posición? Recuerden que aquí yo estoy utilizando la F para la fila. Entonces lo que le voy a decir es que el vector nombre en la posición F, porque no sabemos qué fila es igual a ¿qué? A un input box, me va a decir ingrese el nombre del estudiante. Entonces ya, en teoría, ingresamos este señor. Ahora vamos a ingresar las tres notas. Eso lo puedo hacer de muchas formas, pero se lo voy a hacer, digamos, de una forma un poquito más técnica, aunque no quiere decir que tenga que ser estrictamente así, lo voy a dejar un poquito más técnico. Si ustedes se dan cuenta, estos son 3 notas, las 3 notas son notas. Entonces, cuando yo los datos que tengo que leer son homogéneos, es decir, son del mismo tipo, yo podría hacer algo como esto. Póngale cuidado. Yo podría tener aquí una variable, bueno, aquí me tocaría convertir la variable C en pública. Me tocaría convertir esta variable C en pública. Esta variable C me tocaría convertir en pública. Póngale cuidado, la voy a convertir en pública. Si quiere, conviértanlo ustedes también en pública para que ustedes vean una cosita que es bien interesante. Quítenla de aquí. Me interesa que ustedes vean esto. Y la van a colocar aquí pública. Lo que voy a hacer, vuelvo y les digo, no es estrictamente necesario. Pero sí les voy a enseñar una cosita que es interesante. Cuando yo los valores que tengo que leer dentro de una matriz son valores homogéneos, es decir, hablan de lo mismo. Aquí estamos hablando de 3 notas. Yo puedo hacer esto que voy a hacer acá. Entonces lo que voy a hacer es, me vengo para acá y le digo, for C, columna, es igual a ¿qué? ¿A qué columna? Entonces con la C voy a controlar la columna. Entonces voy a controlar la columna. Va desde la 0 hasta la 2. Póngale cuidado, desde la 0 hasta la 2. A poner cuidado a lo que les voy a enseñar. Es un truquito, pero hay que ponerle cuidadito. Desde la 0 hasta la 2. Y dentro de ese ciclo voy a leer las 3 notas, pero en una sola línea. Entonces le voy a decir, la matriz notas en la fila F, columna C, va a ser igual a input box, me va a decir ingrese la
nota número, y aquí le voy a concatenar C más 1. ¿Quién me dice qué es eso? ¿Por qué dice este pedacito? A ver si alguien intuye qué es eso. Esa sería una forma muy eficiente de programar ese pedacito. Vale, yo les cuento. Lo que pasa es que si yo tengo valores homogéneos a los cuales tengo que hacer una lectura, entonces yo puedo hacer esto, hacer un ciclo para leer n cantidad de valores homogéneos. Si ustedes se dan cuenta, esta es la posición 0 y esta es la posición 2 de la columna. ¿Por qué? Porque pues aquí comienza en la columna 0 y aquí va hasta la columna 2. Solamente voy a leer estos 3 valores. Pero esta es la nota ¿qué? La nota número 1. Pero la posición es ¿cuál? La 0. Entonces, ¿cómo hago yo para que este 0, que es la posición, me diga ingrese la nota número 1? Entonces le sumo un 1. Entonces, por eso aquí yo le estoy diciendo, ingrese la nota número. Entonces, es lo que va a hacer. A este 0 le va a ingresar 1. Entonces, a la primera nota le va a decir nota 1. A la segunda, la 2. Y la tercera, la nota número 3. Ahí estamos haciendo eso. Vamos a hacerlo para que ustedes se den cuenta. Póngale cuidado. Voy a grabar y vamos a hacer ese pedacito por el momento. Entonces, póngale cuidado al mensaje. Es más, si ustedes quieren, venga, yo se los acabo de complementar para que les quede todavía mucho más melo, como dicen ustedes. Pero yo lo voy a tener. Y póngale cuidado a esto. Lo mismo puedo hacer aquí con el estudiante. Que me diga que me ingrese el nombre del estudiante 1, el nombre del estudiante 2, el nombre del estudiante 3. ¿Cómo lo hago? ¿Qué yo puedo hacer? Aquí lo mismo. Puedo jugar ya no con la C, sino con la F, que es la que me está controlando las filas. Y hago exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque vuelve y juega lo mismo. La fila comienza en la 0. La fila comienza en la 0. Pero este es el estudiante número 1. Entonces, ¿cómo hago yo para convertir ese 0 en un 1? Pues simplemente le sumo un 1. Entonces, hagámoslo así. Y se van a dar cuenta que aquí ingrese el nombre del estudiante 1 y después me dice ingrese la nota número 1, ingrese la nota número 2 e ingrese la nota número 3. No vale, pues cuidado, lo voy a ejecutar. Voy a decirle 2, no más. No abrimos mucho. ¿Qué pasó? Sí. Aquí me pasó algo. Dice la conversión de la... Ah, sí, ya. Sí, aquí, póngale cuidado. Este no me sirve el más. ¿Por qué? Porque esto es un texto y esto es un valor. Cuando yo voy a concatenar un texto con un valor, entonces no utilizo el más, sino el ampersand. Acá, el ampersand. Porque el más se utiliza para concatenar dos cadenas de caracteres, o sea, dos textos, el más. Y el ampersand es para concatenar textos con números. Esa es la diferencia entre concatenar con el más y con el ampersand. Listo. Vuelve y juega. Procesar datos, le digo que 2 estudiantes. Ahí está. Entonces, miren lo que dice acá. Ingrese el nombre del estudiante 1. Ah, este 1, ¿de dónde salió? Este 1 que están viendo ustedes acá, es esto. Lo saca de acá. ¿Listo? ¿Por qué? Porque inicialmente, es decir, en este momento la F vale 0, que es la primera posición, porque va a poner el dato aquí. ¿Listo? Entonces, por eso yo tengo que sumarle un 1 para que me diga 1. Porque si yo le diría en la posición F, me diría el estudiante número 0. Y no es así. ¿Listo? Vamos. Ahora, sigamos. Vale, pues cuidado, voy a entrar aquí una cosa que de Oscar. Y después mire lo que me dice. Ingrese la nota número 1. Ah, entonces, ese ingrese la nota número 1, ¿de dónde sale? Ah, ese ingrese la nota número 1 sale de acá.
este numerito 1. Vuelve y juega lo mismo. ¿Cuánto vale en este momento la C? Vale 0. Entonces, si yo le dijera la C solamente, me daría ingrese la nota número 0, que no tiene ningún sentido. Entonces, por eso utilizo el F más 1 y el C más 1 para que me complemente el mensajito con datos que son correctos. Es simplemente para eso, muchachos. Entonces, le voy a decir 2.5, ingrese la nota número 2, 2.2, ingrese la nota número 3, 4.8. Y ahí ingrese el nombre del estudiante 2, porque le dije que eran 2 estudiantes, ya vamos a complementar este. Juan, 2.2, 3.1, 4.8. Listo. Listo, muchachos. Ahí está este pedacito que es bien interesante. ¿Por qué es interesante? Uno, me optimiza los procesos. Esto es optimizar un proceso. Dos, me está haciendo de que el mensaje para el usuario sea mucho más claro, que el usuario sepa dónde está ubicado, qué es lo que tiene que ingresar. Entonces, a eso le tienen que meter mucho la ficha ustedes, muchachos, a que cuando yo le esté dando datos al usuario, realmente sean datos muy, muy importantes, sean datos muy claros para él. Hasta ahí, muchachos. ¿Dudas, preguntas? ¿Qué pasa cuando yo termino de ingresar las notas? Aquí ingresé el nombre. Aquí ingresé las 3 notas. Después de que ingrese las 3 notas, ¿qué debo hacer? ¿Qué ha hecho? ¿Qué debo calcular? La nota definitiva. La nota definitiva. Entonces, ¿qué le voy a decir? Le voy a decir, la nota definitiva ya es otro cuento. Ya ahí sí tenemos que hablar de una posición muy puntual. Entonces, ¿cuál es la posición de la nota definitiva? ¿La fila qué? Fila 0. Porque puede ir cambiando. ¿La fila qué? ¿Quién va a controlar las filas? La fila F. Recuerden, la F es la que me está controlando la fila. Sin columna. La C. ¿La qué? La C, profe. Ya la sé, no. Siempre la nota definitiva en qué columna va a ser. Siempre. ¿En qué columna va a ser? Siempre la nota definitiva. Pero hablando en posiciones. En posición, sí. La nota definitiva. La 3. En la 3. Eso. Entonces le vamos a decir que en la matriz nota. Bueno, pero venga. Ya que se nos falta una cosa bien importante. En la medida en que yo voy, porque yo estoy metiendo los datos al vector y estoy metiendo los datos a la matriz. Pero venga, yo los estoy llevando al data review, no venga, llévenmelo de una vez, para que no se nos olvide después. Entonces, póngale cuidado. Entonces le voy a decir que en el data review, punto. Entonces aquí se me empieza la parte bonita de este cuento. Estamos aquí viendo el nombre. Entonces, el nombre, ¿en qué posición va a estar? O sea, este señor que yo tengo acá, no, yo tengo en otro color. Este señor que yo tengo acá, este que tengo acá, perdón, este que acaba de ingresar acá, yo me lo tengo que traer para acá. ¿Estamos? Este señor que acá. Yo ya tengo este dato ingresado en el vector. Ahora, ¿cómo lo llevo a la matriz? Entonces, voy a decirle que en la matriz, ¿en qué posición va a estar el nombre? ¿En qué fila? ¿En qué fila? ¿En qué fila, muchachos, va a estar? En la fila 0, profe. No, recuerden que la fila va a cambiar siempre. La La F. F. La F. La F. ¿Y qué columna del Data Review? La 0. Ahora sí va a la 0. La 0. Listo. Entonces póngale cuidado. Le voy a decir que vaya para el Data Review
para la fila F, columna 0, punto value, porque voy a llevar un valor. ¿Y qué le voy a llevar? Le voy a llevar este señor que hay acá. Este señor que hay acá, que fue el que acabé de leer. Y aquí, en este, póngale cuidado. Y aquí pasa ya. Aquí no hay problema, porque es el nombre. Ahí, hasta ahí vamos maravillosamente bien. Pero póngale cuidado que aquí pasa algo interesante. La nota número 1. La nota número 1. Recuerden que aquí yo ya estoy utilizando la C. De aquí hasta aquí estoy utilizando la C. La C inicialmente, para este dato, ¿cuánto vale la C? Cero. 0. Pero va a estar ubicada ¿en qué posición? La 1. En la 1. O sea que me toca volver a sumarle un 1 a la posición de C para ubicar la nota número 1. Y lo mismo la nota número 2. Mire que la nota número 2 está en la posición 1 y aquí iría en la posición 2. Y la nota número 3 iría en la posición 2 en la matriz, pero en el Data Grid View va en la posición número 3. Entonces mire que no coincide este numerito de aquí, no coincide con este numerito de acá. Pilas con eso, muchachos. Porque ahí es cuando yo ya empiezo a meter datos, yo empiezo a ver que esa vaina como que me lo sobrescribe, como que no me está dando la información correcta. Entonces, ojo, que esta es, digamos, la parte complicada cuando yo tengo vectores, matrices, vectores, porque a veces las posiciones no coinciden. Entonces, aquí lo que tengo que hacer es que la posición de la matriz hay que sumarle un 1 a la posición del Data Grid View. Entonces la vamos a decir, señor Data Grid View, allá para la fila sí no hay problemas, la fila sigue siendo la misma F, pero la columna, sí tengo que hacerle C más punto value igual a esto que yo tengo acá. Y ahí ya, me queda listo. Vamos. Listo, muchachos. Ahora, vamos a calcular la nota definitiva. ¿Qué le vamos a decir? Matriz, notas en la fila. La fila sigue siendo la F. ¿Qué columna? Entonces la nota definitiva acá, miren, la nota definitiva acá está en la columna número 3. Entonces en la columna número 3. A esa posición de la matriz, ¿qué le voy a llevar? Le voy a llevar ¿qué? Lo de la fila F, pero la columna 0, 1 y 2 sumadas. Entonces le voy a decir, mire señor, a esa posición usted me le va a llevar una operación matemática que va a ser, que va a ser la posición de la columna 0 más la posición de la columna 1 más la posición de la columna 2, ¿sí? La 0, la 1 y la 2, viendo acá, la posición de la columna 0, de la columna 1 y de la posición 2, esas tres las voy a sumar. Y después ese valor lo voy a dividir por 3. Entonces, vamos a dividirlo por 3, porque esa es la nota definitiva, que es el promedio de esos señales. Listo. Y ahora, esa señora la voy a llevar para el Data Grid View. ¿Y dónde voy a llevar eso al Data Grid View? Entonces me tengo que venir para acá. La nota definitiva, ¿en qué posición va a estar siempre? En el Data Grid View, en la columna número 4. Entonces le voy a decir, pues, váyase para el Data Grid View, dame este pedacito,
le voy a decir, lléveme esto para la fila F, columna 4, un valor que va a ser ¿cuál? Este señor. Mire que aquí hay una diferencia de 1. Aquí está el 4 y aquí el 3. Sigue habiendo la misma diferencia entre esta C y esta C más 1. Profe, Señor. profe, qué pena, ¿me podría volver a explicar lo de la parte en que se imprime el nombre? Es que no entiendo por qué es F la columna 0. ¿Por qué la F? Recuerden que aquí esto vale F. Aquí vale F. Es decir, yo me voy a mover entre filas, es con la variable F. ¿Listo? La variable F es la que me va a controlar las filas. Sí, eso queda claro. Mire que de hecho, en todas partes, la fila es F, y mire que no va a cambiar para nada. F, 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 F. Por todas partes es F, F, F. ¿Por qué? Porque la fila no cambia para nada. Es decir, concuerda el número de la fila en el vector, en la matriz, en el otro vector y en el data view. Siempre va a ser la misma fila. Por eso yo no tengo que preocuparme de la fila en este caso, porque siempre va a ser la fila F. ¿Estamos? Pero la columna, entonces la columna sí cambia. ¿Por qué cambia? Voy a hacer esto. Cuando yo ingresé este dato, yo le dije, ingréseme este dato en el vector nombre en la fila F. Entonces, ingréseme este dato en el vector nombre en la fila F. Pero después cuando lo voy a llevar allá, ojo, lo voy a trasladar de aquí para acá, lo voy a trasladar de aquí para acá, para que me lo muestre. Entonces yo le tengo que decir, este señor, ¿dónde lo voy a colocar? Entonces, recuerden que la fila sigue siendo F, F, F. Pero la columna, ¿cuál es la columna donde va a ir el nombre? Siempre el nombre va a ir en la columna 0. Entonces, pues le digo, la fila F, la columna 0. Entonces, miren acá. Fila F, columna 0. ¿Qué voy a llevar? Lo que yo acabé de almacenar en el vector. Listo. No sé si le queda claro. Sí, profe, mucho más claro ya. Sí. Gracias. Listo. Lo mismo pasa con esto que acabamos de hacer. Este señor que yo acabé de calcular, que es, vuelve y juega, la fila F, pero columna 3, mire, fila F, columna 3, siempre la nota definitiva va a estar en la fila F, columna 3, siempre, para que lo tengan en cuenta. Fila F, columna 3, mire, fila F, columna 3, siempre. Ese señor que acabé de calcular, yo lo tengo que trasladar a esta posición. ¿Dónde va a estar siempre la nota definitiva? La nota definitiva siempre va a estar en la fila F, columna 4. Fila F, columna 4. Pues por eso lo llevo aquí. Fila F, columna 4. Vuelvo y les digo, ¿dónde está la clave de esto? La verdad, muchachos, ¿dónde está la clave de esto? En este dibujo. En este dibujo. En este dibujo está la clave de eso, muchachos. Si ustedes entienden este dibujo que acabaron de hacer, créanme, muchachos, de que les va a ayudar mucho. Es más, yo, Oscar Vargas, si no hago este dibujo así, me da una dificultad muy, muy grande. Me da mucha dificultad entender esto. Mucha dificultad, mucha. Créanme que porque mentalmente no soy capaz de ubicarme bien en estas posiciones. Y la única forma de yo poder ubicarme bien es mirando el dibujo. Ahora, ¿qué vamos a calcular? Vamos a calcular, ya leímos, este dato ya lo leímos, este dato ya lo habíamos leído, ya este dato lo leímos, ya este dato lo leímos, y ya este dato lo calculamos. Este dato ya está calculado.
Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular el resultado. ¿El resultado dónde está? Está en un vector. Está en un vector. Y aquí simplemente lo que vamos a decir es si ganó o perdió. ¿Cómo sé si ganó? Si esta nota definitiva es mayor o igual a 3. ¿Cómo sé si perdió? Si esa nota definitiva es menor que 3. Entonces vamos a calcular este valor. Entonces lo voy a decir. Si la nota definitiva, entonces esta es la nota definitiva, esta que tenemos acá, es mayor o igual a 3, entonces, ¿qué va a sacar? Entonces, me va a ir a colocar en esta posición, que es la posición ¿qué? La posición del vector resultado en la fila F. Les voy a decir, entonces, el vector resultado en la fila F va a ser igual a, como es un string, voy a colocar gano. Y si no, sé que el resultado va a ser perdió. Y una vez calcule eso, lo llevo al Data Grid View. Entonces, vuelve fuera. Este señor, ¿dónde va a estar? En el vector resultado, en la fila F, pero lo voy a llevar a esta posición, que va a ser la misma fila F, pero la columna número 5 del Data Grid View. La columna número 5 del Data Grid View. Entonces le voy a decir, vaya para el Data Grid View, a la fila rows F, columna 5, que fue la que acabamos de ver, punto value es igual a qué? A lo que acabé de calcular. ¿En dónde? En el resultado en la fila. Y en teoría, ese es ese pedacito que estamos haciendo. Esto que acabamos de hacer es lo que me hace es calcular todo lo de la fila. Entonces él va a traer este dato de aquí, lo va a traer para acá. Háganle los que no han terminado para que lo terminen. Que le voy a poner, no me va a aguantar muchos juegos por culpa del procesador. Es un procesador que es prácticamente un Pentium 4. 771, un procesador que Ya, muchachos, probamos, le echamos candela. Dele. Echémosle candela, grabemos y echémosle candela. Entonces vamos a hacer dos nomás. Uno que gane y uno que pierda. Vamos a decir, dato a procesar, 2. Entonces, Juan Pérez. Nota 1, 3,5, 4,5 y 2,8. Es que va a ser cuando yo le dé a aceptar. Entonces, cuando yo le dé a aceptar, este datico me lo va a traer para la nota 3, me va a calcular la nota definitiva y me va a calcular el resultado. Y ya me va a pedir los datos del segundo signo. Vamos a ver si es verdad. Aceptar, efectivamente. Me trajo la nota 3 para acá, me calculó que la nota definitiva es 3,6. ¿Por qué? Porque si yo sumo 3,5 más 4,5 más 2,8, eso me da 10,8. Y si yo divido por 3, me da 3,6, que es este valor. Después, ¿qué hace? Valida si esto es mayor o igual a 3, entonces me saco un mensaje que me diga, ¿no?
Ahora vamos a hacer un ejemplo con alguien que pierda. Vamos a decirle Luis Jaramillo. Digámosle 2,6, 3,1 y 1,7. Entonces, mire, me da 2,46 y me dice que perdí. Listo. Estamos. Hagan ustedes la prueba con los mismos valores y les voy a dar los mismos resultados. Díganme si sí les dio igual. O alguien le dio diferente, o alguien le sacó algún mensaje de error. Profe, ¿me puede volver a mostrar el código para ver una cosita? Listo. Entonces me dirán, muchachos, continuamos. ¿Hay alguna duda? ¿Hay alguna pregunta? Muchachos. Dudas, preguntas, inquietudes. Profe, por ejemplo, en el caso de que, pues a mí en el caso me está subrayando lo que sería DG de notas. Me dice que la variable local debe ser string. Pues me dice como una sugerencia de solución. Pero me parece raro porque en los anteriores no me aparece lo mismo. Listo. Ah, aquí vamos. Venga, yo ya tengo la presentación. Y entonces compartimos compañeros. ¿Dónde es que le da?
Ponga la letra un poquito más grande. Me refiero a esto, profe. Arriba, arriba. Es DGV, no DVG. DV, sí, Perdón, me refieren, por favor. DGV. Dejé. Yo que tenía. DVG. Aquí salchicha. Pero hágale, profe. Muchas gracias. Venga, no, espera un momento, es que hay falta algo. Ahí le está sacando ese mensaje de error en esa línea. Es porque ahí no va, después de las comillas, no va un paréntesis. Aquí. Sí, Pero aquí donde estoy posicionado. sí, ese paréntesis sobra. Listo. Venga, yo vuelvo y le coloco ya ahí. A ver, no, pero Ponga, venga, hay un no. paréntesis en el ¿Por qué le quité el otro? impulso al No, el inicio. del principio sí va, el del principio sí va. Ah, listo. Ah, claro, el que estaba aquí cerrando. Sí. Sí, señor, sí. Venga, entonces yo les coloco nuevamente, Listo, les profe. coloco el código para que lo revisen bien. Ahí Gabriel había puesto que le había aparecido algo raro. Le puede revisar Bueno, a Gabriel. sí, hágale de una vez. Tenga Pero bien. presento o miro primero a ver No, si quiere, si hágale, puedo muestre. encontrar el error. Joder, hágale. Bueno, ¿Lo puede colocar un poquito más grande la letra, por favor? Allá no. No, pero... Eso. O sea, no le está generando ningún error. pues por acá no. Bueno, nada más lo probé Listo. una vez, pero a ver. Ah, ya. Sí. Listo, detengo. No, sí, deténgalo ahí, detenga. Detenga la ejecución. Es que mira que allá vos estás diciendo, en la siguiente línea, en la línea 32, mira que vos estás diciendo es igual a M notas, pero no es igual a M notas. Es igual a M notas en la fila F columna C. ¿Cuál era? Perdón. Ahí. Vale. Ya. Listo. Gracias. Listo.
¿Qué más podemos hacer? Pues aquí hay muchas cositas más que podemos hacer. Lo primero que yo recomendaría antes de continuar es que, por ejemplo, miren algo que podemos hacer. Por ejemplo, aquí yo le digo 1, solamente voy a poner 1. Así, Juan, le digo 1, 1,5 y 2. Entonces miren que cuando yo ingreso un valor entero, sin decimales, me coloca este número así y este sí me lo coloca así. Y este valor me lo coloca así y este valor me lo coloca. Entonces, tratemos de buscar uniformidad en estos valores. Le vamos a colocarle un formato numérico con un solo decimal. Un formato numérico con un solo decimal. Y lo otro que vamos a hacer es que cuando el estudiante pierda, esta celda se ponga roja y cuando el estudiante gane, se ponga verde. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces aquí que es donde llevamos nosotros, bien, aquí que es donde nosotros llevamos las notas. Entonces le vamos a decir aquí el famoso format number y le voy a colocar coma un solo decimal. Lo mismo a la nota definitiva. A la nota definitiva, que es esta señora, que es la nota definitiva, le voy a colocar lo mismo, format number, coma con un decimal. Y aquí lo que voy a hacer es que cuando el estudiante gane, entonces le voy a colocar el fondo, se lo voy a colocar rojito. Entonces le voy a decir, pues cuando el estudiante, verde, entonces cuando el estudiante gane le voy a decir, vaya para el data review, punto, en la fila F, columna, es esta misma que tenemos acá, la 5, pero ahí la vamos a colocar el style punto backcolor igual a color punto verde, green, vamos a ver qué green hay por aquí, green, vamos a ponerle green yellow, que no sea muy oscuro, y a este señor que hay acá, cuando pierda, le voy a colocar un color, pero que va a ser un red, no hay un red, rojo. Vamos a elegir red, a ver cómo nos va. Listo. Entonces, ¿qué acabé de hacer? Le coloqué este formato acá con un decimal, le coloqué a este formato acá con un decimal y a esta línea que cuando gane me lo coloca en verde y cuando pierda me lo coloca en rojo. Grabemos y ejecutemos. Vamos a ver. Vamos a darle 2. 1, 1, 2, 5, 2, 3. Entonces miren que si lo coloco con un decimal, me lo pone. Si lo coloco sin decimales, también me complementa con un 0. Entonces así se ven más uniformes. Y mire que este señor que perdió, lo puso en rojo. Ahora vamos a colocar uno que gane, 4, 3 y 4 con 2. Pues vuelve a pegarme. Y mire, me lo coloca verdecito. Porque muchachos, dudas, preguntas, inquietudes. Hasta aquí. No, profe, si de pronto nos podría mostrar el código. Listo.
sea que yo vi un poquito pasadito. Ah, pues atrás sí. Por ahí me puede recordar la línea 42, ¿qué función está cumpliendo? La línea 42, esta. Sí, señor. Estoy llevando al Data Grid View la palabra o ganó o perdió. Porque recuerden aquí, en V resultado en la fila F, o yo coloco o ganó o perdió. Entonces eso es lo que estoy llevando al Data Grid View. Vale, listo, profe. Vamos para eso. Profe, qué pena, yo a la hora de ejecutar el programa me aparece como más angosto de lo normal y con una línea de desplazamiento abajo. ¿Cómo la puedo quitar? Ya enseguida, si quiere, espere que terminen los compañeros y ya miramos, hágale. Hágale, pues, ya. Listo. Listo, profe. Esperemos a los otros compañeros. Entonces, todavía falta alguien por mirar acá. Muchachos. Ya estoy al orden, profe. Sí. Entonces, si Profe, quieren, a mí me... Entonces, el compañero que me dijo que iba a mostrar algo. Sí se ve, profe. ¿Cómo? Sí se ve. Espérate. Sí, sí, ahí ya se ve. Profe, no, pues es una bobadita, sino que cuando yo le puse a ejecutar, me aparece esta barra de desplazamiento aquí abajito y por más que expando esto, pues no se quita. Pero es que tenés que expandir el Data Grid View desde el diseño. Pero acá, pues supuestamente yo lo tengo al tamaño que es. De pronto, Póngalo un poquito más grande. más o menos. ¿Cómo, profe? A ver, ejecútelo ahí. Ah, sí, sí, sí era eso. No, pero todavía, pero créame que eso que usted me está mostrando no es normal.
Eh, Ve a pensar. Haga, vuélvale y ejecútelo yo una cosa. Ahí sí, profe, porque ya lo expandimos acá. Sí, pero no debería. O sea, en teoría, el diseño debería corresponder más o menos a lo que da la ejecución. Me parece raro, la verdad, muy extraño. Pero bueno, ya. Ahí lo puede colocar un tricito más pequeñito, a ver si ya te da. Ahorita me pasa eso. ¿Sí? Venga, detengan la ejecución. ¿Cómo, profe? Yo. Sí. Y dele clic en la flechita para abajo, eso. Ahí está. No, ahí está, que los chulitos que yo les he dicho, ahí no aparece. Dale ahí donde dice editar columna, yo una cosa. Y dale donde dice resultados, veo otra cosa. Resultados. Y vaya para la parte final, una cosa que se llama width. No, ahí está. No, la verdad no. Me tocaría ponerle como a mirar de pronto detallitos de alguna propiedad por ahí que tenga el Data Grid View. Pero por el momento, pues manéjelo así. La verdad no te sabría decir por qué te está dando eso. Ni idea por qué. Listo, Listo, profe, hágale. listo. Bueno, ¿quién más iba a mostrar algo? Profe, a mí al insertar pues el segundo estudiante no me deja. Hágalo. Profe, ahí ya está viendo mi pantalla. Allá viene en camino. Listo. A ver, Entonces yo le doy a iniciar. Digamos que son dos. Pero ahí ya no me deja y me sale este error. listo. Dice índice fuera del intervalo, sí. Lo que pasa Lo que pasa. Índice fuera del intervalo. Ahí. Venga, muéstreme, detenga la sesión. Muéstreme usted dónde le cambió de tamaño al vector, arriba. No, pero yo lo puse en N. Pero usted no le puede dar N ahí. Ahí no se le da. No, muchachos, ahí no se le da. Póngale cuidado. Venga, Ah, venga, eso no se le da listo, ahí. profe. Porque es que ahí en ese momento N no vale nada. Mire que N la viene a leer más abajito. Entonces en ese momento la con N está. razón. En Sí, ese sí, momento profe. la N está. Deje de compartir, por favor, yo le muestro. Sí, profe. Con razón. ¿Por qué me llamó un mensaje? Ah, listo. Ya. Póngale cuidado. Es que mire, primero veo la N y después es donde le redimensiono. Sí, sí, profe. Ahí fallé. Sí, Sí, tiene toda la razón. claro, entonces en ese momento la N vale cero, entonces claro, es como si usted tuviera un vector Sí, sí, vacío. profe, muchas gracias. Listo. ¿Ya ha hecho alguien más? Yo, profe, a mí se me acaba de presentar otro detalle. Q. No, que al momento, de, por ejemplo, de iniciar, bueno, yo le muestro más bien, profe.
No, pero como le decía, al momento de iniciar, no me lleva como el dato que ingreso. No, pero es que le estás diciendo, ingrese el número de estudiantes y le estás diciendo Carlos. Ah, ya salchicha. Verá que primero tiene que redimensionar los cosas. Claro, lea bien el mensaje. Deténgalo, vuelve y ejecute. Hay que leer los mensajes, muchachos. Pues claro, si uno está pidiendo el número de estudiantes y yo le digo Carlos, La cantidad de estudiantes a procesar. Pues ese es muy largo, pero no. mire que allá le está poniendo listo. Señor. Listo. Eso por Muchachos. Me gustó. ¿Alguna otra duda, alguna otra pregunta? Yo tengo varias, pues tengo algunos errores, no sé si de pronto sean de tipo código en el ejercicio pasado, que estamos haciendo lo del peso. Me dediqué a ver los videos, pues la segunda parte, y los estaba haciendo al orden de la letra normal, pero aún me aparece como los errores. No sé si de pronto ahorita a final de clase le podemos. Ahorita. Sí, ahorita le sacamos los pachitos, no hay problema. Bueno, muchachos. ¿Alguien más? Muchachos, ¿alguien más? O ya todos estamos cuapé. Entonces sigamos, muchachos. Vamos ahora a hacer el botón calcular totales. Muchachos, el botón calcular totales en esencia es lo mismo que hicimos la clase pasada. Es en esencia la misma vaina. ¿Qué quiere decir? Que aquí lo que voy a hacer es que voy a hacer un recorrido ya no por filas, es decir, ya no lo voy a hacer en este sentido, así, sino que lo voy a hacer en forma vertical. Y solamente lo voy a hacer, sobre esto que hay acá, es decir, sobre las matrices. Entonces, ojo, vamos a tener, vuelve y juega lo mismo, la F, que me va a controlar las filas, pero vamos a tener la C, que me va a controlar desde aquí hasta aquí, me va a controlar las columnas. Entonces simplemente lo que hago es aquí, digo, por C, recuerden que cuando yo hago el recorrido en forma vertical, invierto las filas y las columnas. Listo, primero coloco las columnas, entonces va de la 0 hasta la 3, desde la 0 hasta la 3, y las filas van desde aquí hasta aquí, o sea, desde la 0 hasta la n-1. Vamos a decirle for f, que va desde la 0 hasta la n-1. Listo. Eso es lo que estoy haciendo. Desde la 0 hasta la n-1. Ahora, ¿qué hacemos? Bueno. Entonces, lo primero que voy a hacer es que voy a empezar a acumular estos valores. Voy a ir acumulando estos valores. Entonces, le voy a decir, recuerden que hay una variable que se llama acum, es igual a acum más lo que hay en donde, lo que hay en la matriz, en la fila F, columna C. Entonces, lo que hay en la matriz, notas, perdón,
notas en la fila F, columna C. Listo. Lo primero. ¿Para qué estoy acumulando? Para después poder calcular la nota promedio, que es esta. Ahora vamos a hacerlo de la nota mayor y la nota menor, que es la misma filosofía que hemos manejado. Si es el primer valor, entonces es el mayor y el menor. O si no, debo de validar. Entonces, ¿cómo sé que sea el primer mayor? Cuando la F, cuando es el primer valor que voy a evaluar, cuando la F valga 0. Entonces voy a decir, si la F es igual a 0, entonces el mayor es que lo que hay en la matriz, en la fila F, columna C. Y el menor, lo mismo. Pero ¿qué pasa si no es el primero? Antes digo, else, y ahora valido si es mayor que el mayor. Es decir, si lo que hay en la matriz es mayor que lo que hay en la variable mayor, entonces ya el mayor pasa a ser lo que hay en la matriz. Y si no es el mayor, antes tengo que validar else, si lo que hay en la matriz es menor a lo que hay en la variable menor. En ese caso, la variable menor debe llevar lo que hay en la matriz. Muchachos, exactamente lo mismo que hicimos la clase pasada. Exactamente lo mismo. Ahí no hay diferencias. En esencia lo mismo. Copien ese pedacito, por favor, para explicarle lo que viene a continuación. Pero ya, Listo. Profe, Señor. ahí no se debería estar utilizando la matriz totales en vez de la matriz nota, ¿Cómo? sino que ahí está utilizando la matriz notas, no se debería Sí. utilizar la matriz totales. No, yo apenas estoy haciendo el recorrido por esta. Todavía no he llevado los resultados acá. Ah, listo. Yo estoy haciendo el recorrido para ir acumulando los valores. Y estoy haciendo el recorrido para que cuando esta sea la primera, sea la mayor y la menor. Pero a partir de la segunda, evalúe. No, apenas estoy... Mire que estoy hasta F, que vale de 0 hasta N-1. O sea, estoy llegando hasta aquí. Todavía no he pasado acá. Listo. Ya vamos a pasar allá. Listo, profe. Listo.
Recuerden que este es el fin para F y este es el fin para DC. Entonces, ¿qué pasa cuando, lo que pregunta el compañero, y qué pasa entonces cuando yo ya termino el fin para DF? Es decir, cuando ya llegué a este punto, ya terminé de evaluar todo. Entonces ahora sí, tengo que traer al Data Grid View los resultados. Entonces vamos a traer al Data Grid View, a la matriz, que se llama total. Entonces vamos a hacerlo. Vamos a traer primero este señor, que es el promedio. Entonces, ¿cómo obtengo el promedio? Cojo el acumulador y lo divido por ¿cuánto? Por N. Por N, muy bien. Lo divido por N. Entonces vamos a decir, vale, pues cuidado, a la matriz totales, ahora sí, la que el compañero nos hablaba, ¿en qué fila? Entonces yo vengo, el total, ¿en qué fila va a estar siempre? La nota promedio, perdón. ¿En qué fila va a estar? N, profe. Siempre en la fila F. Entonces yo voy a decir, bueno. ¿Y en qué columna? En la fila F. ¿En la fila qué? N. N. ¿En qué columna? Ahí sí ya la columna no sabemos, porque una vez va a estar aquí, otra vez va a estar aquí, otra vez va a estar aquí y otra vez va a estar aquí. La columna sí va a ir cambiando. Entonces le digo que en la columna C. Lo que hay allá, ¿qué voy a llevar? Voy a llevar el acumulador dividido en. ¿Y ahora qué hago con eso? Eso me lo llevo para el Data Grid View. Pues este señor que yo acabé de obtener acá, lo tengo que traer al Data Grid View. Es decir, lo tengo que traer acá. Si ustedes se dan cuenta, la fila coincide. O sea, la fila no hay ningún problema. ¿Sí? Fila N y fila N. Pero recuerden que aquí la columna es la 0. O sea, la C vale 0. Pero yo la tengo que colocar ¿en qué columna? En la 1. Entonces tengo que sumarle a la 6 1. Le vamos a decir que en el Data Grid View punto rows, es decir, en la fila F, la fila sigue siendo la misma, columna C más 1. ¿Por qué C más 1? Porque recuerden que la C comenzó aquí en la posición 0 y ese dato lo voy a llevar a la posición 1. Entonces tengo que sumarle un 1 para que me lo coloque en la posición 3. ¿Estamos? Listo. Entonces, ¿qué le voy a decir? A eso, punto value, le voy a llevar lo que acabé de obtener, que es el promedio. Ahora, ¿qué? Vamos a llevar para el mayor y el menor, yo no tengo que hacer ningún cálculo, porque esta es la variable mayor y esta es la variable menor. Pero lo que vamos a hacer es que vamos a almacenar en la matriz esas dos variables. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos primero con el mayor. Te voy a decir, n totales en la fila. Entonces voy y miro la fila. ¿Cuál es la fila del mayor? Entonces la fila del mayor siempre va a ser la n más 1. N más 1. Y la columna, como la estamos controlando con una C, entonces tiene que ser la C. Y eso va a ser igual a ¿qué? A mayor. Y ese valor de mayor lo voy a llevar al Data Grid View. Entonces vamos a llevarlo al Data Grid View. Vamos a llevarlo a la fila, vuelve y juega. La fila sigue siendo la misma, n más 1, pero la columna vuelve y juega lo mismo. Tengo que sumarle 1. Entonces, a la fila F, columna, perdón, a la fila. Yo aquí tengo un error. Tengo un error. No, esta no es la fila N, la fila F. Aquí es la fila N. Aquí tengo un error. Aquí es la fila N. Aquí. Esta es la fila N. Y aquí abajo es la N más 1. Ese está de acá.
Y a la C siempre le voy a sumar 1, que es esta de acá. A esta C siempre le voy a sumar 1. Y a eso le voy a llevar este. Le voy a llevar este señor que acaba de calcular. Y lo mismo voy a hacer con el menor. Entonces, AM totales en la fila. Antes yo vengo y digo que el menor es en la N más 2. Es decir, venga, en la N más 2, columna C, porque la columna C no cambia, es igual a ¿qué? A la variable. Y después llevo esto al data review. ¿A dónde lo llevo? Este señor lo tengo que traer para acá. La fila sigue siendo la N más 2, pero voy a decir data review punto rows N más 2, columna sigue siendo la C más 1. Porque miren que aquí ya la posición es la 1, mientras aquí la posición es la C. Entonces aquí C más punto vale es igual a este que acabamos de calcular. Y si ustedes quieren de una vez, coloquémosle formato a esto, a estos tres valores que acabamos de calcular. Vamos a colocarle format, number, abro paréntesis y coloquémoslo con un decimal, cierro, y le hago lo mismo a las notas. Format, number, con un decimal, y format, number, con un decimal. Y lo último que voy a hacer es que, ojo con los acumuladores y los contadores. Este acumulador me acumuló todo lo de la nota número 1. En este caso, yo lo tengo que poner en 0, para que cuando vuelva aquí y empezar a acumular, no me vaya a acumular lo de la primera columna. Entonces ese acumulador, tengo que inicializar en 0. ¿Por qué no tengo que inicializar el mayor y el menor? Porque el mayor y el menor se inician automáticamente aquí, cuando sea el primer dato de la fila. Muchachos, en teoría, eso es. Se los voy a colocar. Verifiquen a ver que todo lo tengan bien. Puede bajar un poquito por.
Entonces me dice cuándo muchas para que pruebe. Listo. Listo. Los demás también. ¿O alguien falta? Bueno. Vamos a mirar, grabemos y miremos a ver si nos queda bien. Vamos a hacerlo con 2 nomás, como para que podamos verificar que si los datos nos estén dando correctos. Bueno, con 3 pues para que no nos quede muy cortico. 3 estudiantes. Juan Pérez. 5, 3, 5, 4. Entonces ganó. Luis Ospina. 1,8, 1,3, 2,7. 1,9 perdió. Y el otro se llama Ana. Y vamos a colocarle 3, 4, 2, 8, 1, 6. Bien. Hasta ahí vamos bien. Ahora nada más hacer calcular totales. Entonces lo que tiene que llenarme es toda esta información. Ahí se reventó. ¿Qué me dice? Me dice índice fuera del límite de la matriz. Listo. ¿Quién me dice por qué? A ver si me entendió. Aquí hay una justificación. Primeramente hay una justificación. Van a poner cuidado. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, ¿alguien se intuye por qué no me sacó ese mensaje de error? Póngale cuidado. La cuestión es muy sencilla, muchachos. Legalmente, ojo, legalmente, esto es una matriz. Esto es una matriz, pero esto es otra matriz. Entonces yo no puedo decir que la posición de esta matriz es la continuación de la de arriba. Es decir, estas posiciones que ustedes están viendo acá no son reales. ¿Por qué no son reales? Estas posiciones que acá no son reales. ¿Por qué? Porque esta posición no puede ser la continuación de la matriz de arriba, porque son dos matrices diferentes. Ojo con eso.
Son dos matrices diferentes, que fue muy diferente al ejercicio que hicimos la semana pasada. Aquí sí aplica. ¿Por qué aquí sí aplica? Porque es un solo data grid view, pero aquí son dos objetos diferentes. Es decir, que la posición legalmente de esto que es, de la nota promedio. ¿Qué posición sería de la fila? ¿Esta fila qué fila sería? La 0. La 0, muy bien. Y esta, la 1. Y esta, la 2. ¿Por qué? Vuelvo y repito. ¿Por qué no puedo seguir aquí como si seguía aquí? ¿Por qué es tan diferente eso de allá? Diferente a esto de acá. Muchachos, porque es que aquí estamos hablando de un solo data grid view. En cambio aquí estamos hablando de dos matrices diferentes. Por eso es que les dije, yo lo voy a hacer con dos matrices diferentes justamente para esto. Para que ustedes se dieran cuenta de que no siempre esto es así. ¿Estamos? De hecho, este n más 3 no tiene sentido. ¿Por qué no tiene sentido? Porque es que son dos matrices diferentes. Son dos matrices diferentes. Es decir, legalmente esto no tiene sentido. Porque son dos matrices diferentes. Esta yo puedo decir que esta señora, que fue lo que definimos al principio, acá, que esta señora, que fue lo que definimos al principio, va desde aquí hasta aquí. Eso vale 3. Esto vale 3. Eso vale 3. ¿Qué fue lo que definimos acá? Si ustedes recuerdan, por aquí arriba dijimos que esa matriz, está ahí abajo, miren que ya tenemos definido de 3 filas por 4 columnas. 3 filas por 4 columnas. Entonces, muchachos, legalmente ese mensaje de error me está saliendo, es porque me dicen, no, venga, hermano, es que esta matriz no tiene una posición que llame n, porque n valdría en este caso 4, y aquí no hay sino 3 filas. Entonces, ojo con eso, muchachos. Miren que cada caso es una situación completamente diferente, y hay que analizarla dentro del contexto de cada ejercicio. En este caso, ¿por qué yo no puedo decir aquí n más 1, n más 2? Porque son dos objetos completamente diferentes, dos matrices independientes. Entonces, así como esta comenzó en la 0, esta también comienza con la 0. Y va hasta el número 2 porque tiene 3 filas. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Bueno, entonces, el error tenemos que enmendarlo acá. Cuando vamos a llevar la información, entonces yo no puedo decir que es la n. O sea, el promedio va a ser ¿en dónde? Yo digo, el promedio va a ser en la 0. Entonces vamos a hacer en la fila 0. Y aquí también vamos a colocar en la fila 0. El mayor va a ser ¿en cuál fila? Pues no va a ser en la n más 1, sino que va a ser en la 1, y aquí también va a ser en la 1. Y esta no es en la n más 2, sino que es en la 2, y aquí también va a ser en la 2. Entonces, ojo con eso, muchachos. No siempre lo que yo haga en un ejercicio me va a servir para el siguiente ejercicio. No siempre.
Listo, muchachos, probemos. Y ejecutemos. Volví, juega. 3. Juan Pérez. 2, 5, 3, 5, 4, 5. Gano. Luis López. 8, 1, 7, 2, 3. Y Ana Marín. 2, 6, 3, 2, 4. Vamos a ver. Ahí sí parece. Vamos a ver. El promedio, 2,5, 1,9 y 2,6. Pues vamos a ver si eso es verdad. 2,5 más 1,9 más 2,6 y eso dividido 3, eso me da 2,33. Perfecto. El mayor de estos tres números, el 2,6. El menor de estos tres números, 1,9. Vamos a venirnos para acá. Este. 3,517 es con 2 dividido 3, eso me da 2,8. Correcto. El mayor de estos tres, 3,5. El menor, 1,7. Perfecto. De este, 4,5, 2,3, 4,8. Esto dividido 3 me da 3,86. 3,9 porque le puse solamente un decimal, entonces se lo aproximo. De estos tres números, ¿cuál es el mayor? 4,8. El menor, 2,6. Y este último, vamos a ver si es verdad, pues me da 3,5, 2, 3,5. Dividido 3 me da 3. El mayor es 3,5. Hay 2 y el menor es 2. Perfecto, muchachos. Ahí está el ejercicio. Muchachos. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Profe, a mí todos los promedios me dan 0. No sé si no me sale ningún error. Todos los promedios le dan 0. Listo, miramos. Venga, yo detengo. Yo detengo la ejecución. Y venga, muéstrenme. Sí se ve, profe. Sí, señor. Y entonces, ¿va a revisar el código primero? Sí, sí. No, primero miremos el código. Es que usted no está acumulando. Suba. Usted no está acumulando. Antes de la línea 50, eso ahí, enter, acun es igual a acun más, me faltó eso. Ah, sí, pero qué pena, ahí sí se ve que se me pasó. Es igual a acun más, matriz notas en la fila F, columna C. Eso, hágale ahí ya debe ver. Y abajo sí la estás reiniciando, fíjate. Yo creo que es acá, profe, o... Sí, ahí está bien. Sí. Ah, no, venga, no. Es antes del next. Aquí. Sí, ahí, correcto. Profe. Sí. Sí, profe, muchas gracias. Listo. Bueno, muchachos, ¿quién más? Profe, Señor. me salió algo con la N, no sé. Venga, miremos.
que primero. ¿En dónde? Pues lo ejecuté y me indicó algo acá, pero pues no sé si Venga, miremos. Vuelve a ejecutar. espera que de pronto escribí algo mal, entonces a ver si ahora ahí me funciona. No, pues que mira que están metiendo malos datos. Están metiendo malos datos porque o sea, no está leyendo los mensajes. Me da la impresión no tener malos mensajes. Pues que mira que donde dice nombre están metiendo notas. Entonces así nunca te va a funcionar. Vuelva y haga liberar. Lea bien los mensajes. O es que el mensaje está mal, no sé. La verdad no sé. No alcanzo a ver bien. Okay, creo que sí fue que lo escribí lo que no era. Sí, mira, es que pues ahí están metiendo notas, no está mal. Los mensajes están malos. Pues claro, eso nunca te va a funcionar. Y hágale ahí calcular eso. Sistema del mensaje ahí con el nombre. Listo. Mire a ver dónde está el error. Deténgalo ahí, a ver. Si quiere, venga, miremos a ver dónde está el error. O ya se dio cuenta dónde está el error. Pues creo que simplemente fue que me equivoqué escribiendo y pues Sí, puede haber sido el mensaje. Listo, verifique. ¿Quién más? voy a comprobar y si algo comento otra vez. Que mete bastante caña a muchos de los quad cores ¿Quién más, que podríamos muchachos? llegar a ponerle a esta placa. Esto es El compañero que ahorita me iba a mostrar algo. Bueno, alguien que me va a mostrar un ejercicio que hicimos la semana pasada, que tenía como una resulta. Así, profe, yo. Mira. No, como le comentaba, son como estos varios errores que se presentan aquí. Pues en totalidad no he terminado el código como tal, pues completo. Pero a medida que lo estaba haciendo, ya siempre llevaba una parte ya No, avanzada. tener muchos errores. Pues aquí a vuelo de pájaro ya estoy viendo infinidad de errores. Por ejemplo, baje.
Baje. Imprimir. Yo nunca les enseñé a imprimir así. Nunca. Segundo, pues es imprimir, no sé usted dónde lo sacó. Segundo, mire aquí donde dice en la línea 100, dim c, coma, eso no se puede. Entonces, La coma, ¿cómo? no, pues la coma no iría ahí. No. Y ese imprimir, no sé usted dónde sacó ese imprimir así, ni idea. Lo cogió del algoritmo, pero no, eso no es así. O sea, el hecho de que yo le diga que el algoritmo es muy parecido al programa no quiere decir que es igual. Ojo con eso. Y venga, miremos hacia arriba. Entonces, no sé, yo creo que tiene que mirar el video. No, sí, es que, como yo le comentaba, por ejemplo, este imprimir se sacó el algoritmo que ya se tenía, pero yo me supongo que se le hicieron unos cambios que yo aún no le he hecho. Ah, bueno. Bueno, subamos a ver, ¿qué más? Vaya para el principio. Bajo. No, suba. Suba el todo. Es que mira, ahí ese M peso lo tenés con un punto y es con una coma. Lo mismo, el ciclo para. Yo nunca dije que decía for f igual a 0 hasta, no, nunca. Sí, hay que cambiarle, a ver, de una se le, por ese cambio de una ya se le solucionó algunos. Pero sí, pero como yo le comento, es terminar de ver el video a ver si a la final todo full. Sí, a mí me preocupa, muchachos, que de pronto están más preocupados por copiar y pegar, o sea, por reescribir lo que yo les estoy diciendo y no le están poniendo sentido común a lo que están escribiendo. Y eso sí me preocupa, porque es que no se van a volver ustedes unos tiradores de código. Yo soy un tirador de código, simplemente copio lo que el otro copió, pero estoy haciendo las cosas como por inercia y así no es, muchachos. Pues mi percepción, no por lo que acaba de pasar el compañero, sino por lo que he visto de algunos compañeros, que de pronto están copiando lo que yo copio, y a veces lo copian más. No, póngale sentido común a lo que están escribiendo, muchachos, porque hay otros compañeros le veo muchos errores que no deberían estar. Muchachos, ¿alguna otra pregunta, alguna duda, alguna inquietud? No, por mi lado, pero ya era eso.